decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el aspectos. mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Dice el apóstol, para que ambos pueblos entendieran que era por la fe en Jesucristo. Por eso es que hay un solo camino para llegar al Padre. Y este se llama como Jesucristo. Amén. ¿Cuál fue el error entonces de los judíos? El error de los judíos consiste, y hasta este momento consiste, y aún de mucha gente en la iglesia que se está volviendo mesiánica, consiste en pretender alcanzar la justicia por las obras de la ley en lugar de la fe, como lo hizo nuestro padre Abraham. ¿Por qué el Señor está insistiendo, hermanos, en nosotros que miremos a Abraham en este tiempo? Porque de la misma manera que la iglesia primitiva fue acosada por enseñanzas que querían sacarlos del principio, que querían moverlos del fundamento, de la misma manera la iglesia de Jesucristo en este tiempo está siendo acosada por todo viento de doctrina para movernos, para sacarnos de nuestro fundamento. Y es importante que tú y yo tengamos un fundamento firme, un fundamento seguro, porque los vientos que se aproximan, hermano, hermana, son vientos fuertes. Y si no estás bien fundamentado, vas a ser movido fácilmente. Romanos 10, 1 al 4 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahí es, no con conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En otras palabras, cuando el profeta Isaías nos dice, miren a Abraham, lo que está diciendo es, presta atención a cómo se desarrolló la fe de este hombre. Fue una fe en Jesucristo, fue una fe en ese momento. Abraham recibe una revelación de lo que sería el final de todas las cosas, porque para ese momento ni siquiera se hablaba de un Mesías. Abraham no tenía conocimiento absolutamente de nada. Toda esa enseñanza vino después de él hasta Juan. Sin embargo, la revelación de Abraham es la revelación que nos alcanza porque fundamenta la fe en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Y la única manera de que tú y yo podamos poseer promesas, escúchame bien, la única manera de que tú y yo podamos poseer nuestras promesas es con una fe fundamentada en Jesucristo. ¿Cuánta gente en este momento se siente como, vamos a decir, decepcionada, frustrada del Señor, entre comillas? Pues el problema no es el Señor, el problema es en quién tú has puesto tu fe, dónde tú has colocado tu fe. ¿Cuántos cristianos han depositado su fe en un líder? ¿Cuántos cristianos depositan su fe en la fe? ¿Cuántos cristianos han depositado su fe en un ritual religioso? Nuestra fe es fundamentada en Jesucristo. Porque si fuesen un ritual religioso, entonces, hermanos, los monjes del siglo XV y XVI que todavía persisten, que se visten con saco y se pegan golpes, entonces eso funcionaría. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, entonces caminemos desde allá, vengámonos de rodillas desde Keiri hasta la iglesia. Como eso es por ritual religioso, ¿eso funciona? ¿Qué le parece a usted? Pero resulta ser que no es por lo que nosotros hacemos, es nosotros hemos depositado nuestra fe en alguien. Su nombre es Jesús. Me gusta esa canción. Su nombre es Cristo. Su nombre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él fue el que entregó su vida. Él fue el que venció la muerte. Y Él es el que está sentado ahora a la diestra del Padre en las alturas y desde ese lugar gobierna. No tiene nada que ver con nuestros rituales religiosos. Ahora, los cristianos espirituales también tenemos muchos rituales religiosos. Y fallamos en creer
No, si yo ayuno mucho, y yo soy una mujer que ayuna, y por eso voy a usar términos que yo practico, para que entiendas lo que quiero decir. Creemos que la bendición viene porque ayuno. O creemos que la bendición viene porque tengo muchas horas en oración. La bendición viene, hermanos, porque Dios te ama y Dios te prometió una bendición. Ahora tú, tomando esa bendición, vienes y caminas de la mano con el Señor. Pensaba cuando estaba escribiendo esto, y generalmente uso ejemplos similares, pero pensaba en una pareja cuando está delante del pastor que se van a casar, o delante del juez, y aquella mujer tiene problemas en decir: no, yo no estoy contigo en las buenas y en las malas. Cuando le preguntan: ¿estás tú dispuesta a estar con este hombre en todo tiempo? Bueno, solamente en las buenas, porque en las malas no. Solamente en las maduras, porque en las verdes que se las coma él solo. Me pregunto yo, ¿hombre se casaría con una mujer así? O que el esposo delante del juez o del pastor tenga problemas de decirle que le va a ser fiel a usted en la enfermedad también. ¿Se casaría usted ahí y dice: no, solamente cuando estés bien buena, 90, 60, 90, ahí te soy fiel, pero el día que te me engordes no soy fiel? Eso es lo que nosotros hacemos con el Señor. Tenemos problemas en decirle: Señor, yo te voy a ser fiel a ti, porque ya Él nos dijo que Él nos iba a ser fiel siempre, que iba a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. El Señor ya nos dio a nosotros la promesa que nunca nos iba a abandonar, que no solamente nos iba a ser fiel, sino que nos iba a dar todo su amor. ¿Nos los prometió o no lo prometió, iglesia? Lo prometió. Entonces, ¿quién tiene aquí el problema? La novia, que se llama iglesia, que es la que tiene problemas, que el día que siente que el esposo no nos da como nosotras esperamos, como estoy hablando de nosotras como iglesia, nosotros como iglesia somos la novia. Entonces empezamos a decir: mi esposo no me quiere. ¿Está entendiendo? Como estoy enferma. No. Él dijo que nos iba a amar siempre y que nos iba a bendecir. Su palabra se cumple. Ahora, por fe, nosotros adquirimos o recibimos las promesas. Es ahí donde te quiero llevar. Es por fe, la misma fe que tiene que depositar una mujer en su esposo el día que se casan. Porque lo único que nosotras tenemos ese día, en esa ceremonia, es una palabra. ¿Sí o no? Lo único que recibimos de parte del esposo ese día es: te voy a amar siempre. Y lo único que él recibe de parte de la mujer es: yo también te voy a amar siempre. ¿Sí o no? Y en base a esa palabra, que es de fe, de hecho se llama de buena fe, es que estamos dando esa palabra, empezamos a caminar y empezamos a establecer una relación. De la misma manera es en el Señor. Es exactamente lo mismo. Y la fe, esa fe inicial con la que iniciamos, basado en una palabra, empezamos a verla cristalizada en la medida que vamos caminando, pero sobre todo en la medida que vamos viendo momentos difíciles. El amor de una pareja justamente se robustece es en la medida que avanza a través de las situaciones difíciles y las puede vencer. Ninguna pareja que no se dé el permiso de atravesar las dificultades en unidad puede permanecer, ni tiene tampoco un amor robusto. Porque el amor que se fundamenta solo en los buenos momentos y solo en la abundancia es demasiado frágil. Es igual en el Señor. Cuando Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, te voy a bendecir, yo te voy a entregar una nación. Cuando Dios te llama a ti, cuando Dios me llamó a mí, cuando Dios te dijo a ti: voy a bendecir a tu familia. Esa palabra no implicó que no ibas a ver situaciones difíciles, no implicó que no ibas a tener hijos enfermos, o no implicó que de repente tu cónyuge se sintiera de repente así como que será que sí, será que no. Lo que esa palabra significa es que no importa la circunstancia, esa palabra va a venir a cumplimiento a tu vida si tan solo tienes la capacidad de creerle al Señor. Si tan solo tienes la capacidad de recordar lo que Él te dijo: voy a estar contigo hasta el fin, pase lo que pase. Hubo algo bien interesante que pasó. No solamente Dios llama a Abraham, no solamente Dios nos llama a nosotros.
hubo algo interesante que pasó en la vida de Abraham. Y sabe que empecé a estudiarlo anoche de una manera distinta a la que la había estudiado. Y me encontré algo bien wow que impactó mi vida, porque está relacionado con lo que será la palabra profética del año 2013. Dice que cuando Dios, eso lo encontramos en Génesis capítulo 17, dice que Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham y el nombre de Sara a Sarai. Y es bien interesante, fíjate lo que significaba Abraham. Primero, Abraham significaba un padre enaltecido o un padre que produce gloria, que produce honra en los hijos. Y le cambia el nombre a Abraham, que significa un padre de multitudes. Y a Sara se lo cambia de Sarai, que significa dominante, mandona. Varias de nosotros necesitamos el cambio de nombre. A Sara, que significa dama, mujer de la nobleza, reina. ¿Qué le parece? Quiere decir que las mandonas y las gritonas son plebeyas, según esto. Según el cambio de nombres aquí. Y estoy hablando de mandonas y gritonas, no de mujeres de gobierno, por si acaso alguno estaba pensando que la pastora estaba metida ahí. Porque yo soy mujer de gobierno, yo no soy mandona ni gritona. Pero miren lo que pasa, que esto fue lo que me impresionó. Cuando Dios viene y habla con Abraham y le dice, la promesa viene a cumplimiento a tu vida. Abraham para ese momento ya era un viejo que no funcionaba. Y lo que pasa en el nombre, y lo iba a escribir para que lo pudiéramos ver. De hecho, hijo, ¿podrías poner allí un momento, por favor? Quiero que me escribas Abraham, luego Abraham, y luego Sarai, y luego Sara, y me vas a escribir Sara en hebreo, Sarah, terminando en H. Porque lo que hizo Dios es que insertó en el cambio de nombres una partícula, es una letra, que es la letra Hey. La transliteración del sonido es Hey, se escribiría H-E, pero como es una, se inhala, es esa palabra lo que insertó, una H, es la quinta letra del alfabeto griego. ¿Ya lo colocaste, por favor? Es la quinta letra del alfabeto griego. Y ya vamos a ver por qué esto es interesante. Porque la quinta letra del alfabeto griego tiene de una forma de ventana, tiene de figura una ventana. Y el número que tiene esta figura, esa, ok, míralo allí. Abraham deja lo que sería la partícula, lo que nosotros conocemos como el prefijo, Abra, inserta la H, en este caso, por supuesto, por la parte de español, allí le colocan una A, es la H, esa H que ustedes ven ahí, es la letra griega que se pronuncia Hey en hebreo. Igual a Sarai se le quita esa I y se le coloca la misma letra. En ambos casos, esa letra, ahora quiero que escribas allí, Juan Marcos, el nombre de Dios en hebreo. YHVH. Este es el nombre, la transliteración hebrea. Colócalo. La transliteración hebrea del nombre de Dios sin las vocales. No, pero quítale la vocal. Quita las vocales. Lo quiero en... VH. Ok, eso va en mayúscula, hijo, porque es nombre de Dios. Ok, ahora quiero que veas. JHVH. ¿Te fijas? El nombre de Dios en la transliteración hebrea tiene la letra H dos veces. Y lo que Dios hace para cambiar el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sarah es que inserta esta letra
H, que es la quinta letra y significa y es una ventana, nos habla de la ventana de oportunidad. Pero mira exactamente el concepto de esta palabra, de esta letra en el hebreo. Significa que el regalo mismo, el regalo en sí mismo, la sustancia del regalo. ¿Cuál es el regalo que le estaba dando Dios a Abraham y a Sara? Que en su vejez iban a tener hijos. Pero más que eso, lo que les estaba diciendo era: ustedes se van a convertir en padres de naciones. Tú vas a ser madre de naciones. Fue lo que le dijo a Sara. Y lo que significa esa hey es que el regalo, la sustancia de ese regalo, es la relación y la expresión del ser. ¿De qué ser? De Yahweh. Lo que Dios estaba dándole de regalo a Abraham y a Sarai era su naturaleza, que está bosquejando al receptor, en este caso Abraham y Sarai, con la misma esencia del dador. En otras palabras, cuando el nombre de Dios, esa letra G, la quinta letra, es insertada en el nombre de esta pareja, su naturaleza cambia. ¿Cómo es que un hombre que no podía tener hijos pasa a ser padre de naciones? Porque la naturaleza de Dios fue insertada en él. ¿Cómo es que una mujer estéril pasa a ser madre de naciones? Porque la naturaleza de Dios, el Gei de Dios, fue insertado en ella. ¿Y qué pasó? Lo que la naturaleza antigua me impedía o me incapacitaba, ahora la naturaleza de Dios en mí me habilita. Ahora, esto fue solo para Abraham y para Sara. ¿Qué dice el profeta Isaías? Tienes que observar de dónde fue que tú saliste. ¿Por qué? Porque los principios que rigieron la vida de Abraham y de Sara son los mismos principios de Dios que quieren ser impregnados o colocados en nuestra vida. ¿Qué está hablando? ¿De qué me está hablando esta palabra? En uno de los diccionarios encontré esta aseveración. Dice: el nombre de Dios en la Biblia significa más que una combinación de sonidos. Representa su carácter revelado. Notoriamente, Dios se revela mediante la proclamación de su nombre o mediante el dar a conocer su nombre. Siempre en el Antiguo Testamento, cada vez que se habla que Dios se iba a dejar conocer por una nación, tenía que ver con su nombre. Tomé solo un verso, que es Éxodo 34:5. Dice que cuando Jehová descendió en la nube porque se iba a encontrarse con Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Estuvo allí con él como proclamando el nombre de Jehová. Ahora, nosotros, hermanos, también hemos recibido un nuevo nombre. Quiero que me escuches, porque la razón por la cual tú fallas en tener victoria es porque no conoces las verdades de Dios. Tú y yo ya no nos llamamos como nos llamó nuestra mamá o nuestro papá. Nosotros ya también tenemos un nombre nuevo. Si miras en Apocalipsis capítulo 2 verso 17, dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo. Si tú tienes oídos para oír lo que Dios está diciendo, oye. Pero si solo tienes orejas, pues no oigas nada, ¿sí? Porque los sordos tienen orejas, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? El sentido de oír no es porque hay oreja. Es porque hay un mecanismo interno que permite que tú recibas las ondas sonoras y que estas entren a tu cerebro. Yo declaro que ustedes no solamente tienen oreja, tienen oído. Aquí dice: el que tiene oído, oiga. ¿Qué dice? Al que venciere, le daré a comer, ¿qué? Del maná escondido. ¿Quién es el maná que bajó del cielo? Cristo. Le voy a dar a comer de Jesucristo. Pero también nos va a dar una piedrecita blanca. Y en la piedra blanca hay un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Lo interesante es a cuándo el Señor dio esta promesa. ¿Cuándo le dio Dios la promesa a Abraham y a Sara? Cuando no tenían esperanza de tener hijos. Cuando Abraham y Sara estaban viejos. Cuando Abraham y Sara estaban ya solos. Cuando no había esperanza de ver solución. Te estoy hablando a ti en el nombre de Jesús. ¿Cuándo
Cuando la naturaleza de Dios se inserta en tu vida y te habilita para hacer lo imposible, cuando lo imposible te está bofeteando y está tratando de reírse en tu cara y diciéndote: tú no eres nadie, tú no puedes, tú no vales. Cuando la circunstancia viene, cuando los enemigos de Dios vienen a través de personas, a través de situaciones y pretendiendo burlarse del pueblo de Dios, del Hijo de Dios, quieren abofetearnos en la cara y decirnos: tú no puedes ni vales. En esa situación de imposibilidad es cuando el nombre de Dios es insertado en nosotros. No es antes. No es en el momento que recibiste a Cristo, te lo vuelvo a repetir. Si tú lees el contexto de Apocalipsis 2, ¿a qué iglesia se le da esa promesa? Se le da a una iglesia cuyo nombre significa mirra, que es la iglesia que se conoce aquí en Apocalipsis como la iglesia que sufrió persecución. Es en los momentos de sufrimiento donde la naturaleza de Dios se inserta en tu naturaleza y te capacita, te habilita para hacer lo que no podías hacer. Por eso Pablo dijo: yo soy por la gracia. Hey, número 5. Esa letra hey tiene número 5, y 5 en el Nuevo Testamento habla de gracia. Lo que Dios le entregó a Abraham y a Sara, en lugar de ser, y ya no se iban a llamar más así, sino Abraham y Sara, fue su gracia. Y su gracia los habilitó para hacer lo que no podían ser. Su gracia les habilitó para convertirse en lo que la naturaleza les impidió convertirse. Porque ahora era la naturaleza de Dios insertada en ellos. Amén. La razón por la cual yo sé que Dios transforma una piltraja humana, algo lo que todo el mundo desecha, lo que la sociedad desecha, porque no sirve, porque ya su nivel de adicción es demasiado, es que ya las neuronas se le quemaron, es que ya ni sabe hablar, es que se convirtió en tal basura que el color de la calle con él es el mismo. Pues la gracia de Dios puede transformar esa piltrafa humana en un siervo de Dios poderoso en esta estación. Cuando tú y yo empezamos a ver la gracia de Dios insertada en la vida de nuestros hijos, empezamos a verlos distintos. Cuando empezamos a ver la gracia de Dios en nuestras relaciones decadentes o relaciones que están a punto de ser destruidas, empezamos a ver cómo la gracia de Dios las toca. Nosotros empezamos a ver transformación. Cuando la gracia de Dios viene sobre mis finanzas, lo que me era imposible adquirir, lo adquiero. Cuando la gracia de Dios viene sobre mi vida, aquellas áreas que yo consideraba eran imposibles de cambiar, ahora son transformadas. Necesitamos el cambio de nombre. Sigue diciendo Isaías: presta atención en lo que, de dónde vienes. Presta atención a Sara y préstale atención a Abraham. Mira lo que yo hice con ellos, porque eso mismo es lo que yo quiero hacer en ti. Es lo que está diciéndote el Señor. El nombre que se utiliza aquí cuando, fíjense que en Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Me llama la atención porque no dice a los que creen en la persona de Cristo. Es a los que creen en el nombre de Cristo. Les dio el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. La palabra nombre en el griego es la palabra onoma, que significa autoridad, carácter. Aquellos que creen en el carácter de Dios, en su naturaleza. ¿Cómo fue que se hizo? ¿Cómo esa palabra se encarnó en Jesús? Cuando tú crees en esa autoridad que en el principio trajo a nacimiento lo que era imposible traer a nacimiento porque no había materia prima. Dios dijo que fuese y se hizo. No había materia prima, se hizo por su palabra. Y esa palabra, esa autoridad de Dios que era verbal, se hizo carne. Y esa palabra que se hizo carne la vimos en la forma de alguien que se llamó Jesús, como un personaje histórico. Pero ahora, como el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre en las alturas, también ahora habita de forma corporal. ¿Dónde? En su iglesia.
La autoridad de Dios verbal con la que Él en el principio dijo, sean hechos los cielos, y se hicieron, divídanse las aguas, se dividieron. Ahora venga y se forma tierra seca aquí, y se formó tierra seca. Esa autoridad en forma de carne ahora habita entre nosotros y habita en nosotros. Y por eso tenemos la capacidad, como Abraham y como Sara, y ya te lo voy a demostrar ahorita, de gobernar. Tenemos la capacidad de multiplicarnos, tenemos la capacidad de fructificar por encima de las circunstancias. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Cuántas rodillas se van a doblar? Todas. ¿Y usted cree que está hablando solo de gente? Si viene un cáncer terminal, usted tiene que decirle al cáncer, doblas tus rodillas delante del Señor. ¿Entiende? Todo tiene que doblar su rodilla. Cuando viene una situación de divorcio, tú tienes que decirle al divorcio, doblas tus rodillas delante del Señor. Aquí está diciendo que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tiene que doblar su rodilla delante del Señor. ¿Entiendes por qué necesitas aprender quién eres en el Señor y qué significa tu fe? Porque en lugar de ponerte a pelear con tu marido, porque está viendo otra mujer, empieza a ordenarle al espíritu de lujuria que doble la rodilla. Si en lugar de ponerte a pelear con tus hijos, porque están haciendo lo que no tienen que hacer, le empiezas a dar a eso, alcohol, droga, rebelión, le empiezas a ordenar, dobla tu rodilla. Tienes que postrarte delante del Señor, porque ya la palabra fue dada. ¿Y qué significa orar? Entro en acuerdo con lo que ya fue dicho. Yo no tengo que inventar ninguna oración nueva. Yo entro en acuerdo con lo que Dios ya dijo. Y si Él dice aquí que hay un nombre, y ese nombre lo recibió Él, que es sobre todo nombre, y delante de ese nombre se dobla toda rodilla, yo no tengo que pelear con nadie. Yo solamente le ordeno que doble su rodilla. Amén. ¿Está entendiendo? Cuando tú entiendes quién eres y dónde has depositado tu fe, la guerra espiritual adquiere un tono distinto. Ya no vamos de igual a igual al diablo. Porque ahora yo sé que el diablo está por debajo y yo le ordeno, doblas tus rodillas, te postras. Pobreza, te postras. Carencia, te postras. Enfermedad, te postras. Dolor, te postras. Y luego dice, y toda lengua confiese. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación